¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes. Este es su programa México, el árbol de los mil frutos. Acompáñenos, escúchenos, ya sea en el horario que usted elija. Acompáñenos a hablar de temas que son harto interesantes o tal vez no son tan interesantes, pero nosotros le ponemos pues la sal y la pimienta para que se vuelvan de su gusto. Arrancamos México, el árbol de los mil frutos. Por cuestión de medicamentos, ahí sí, no sé, hay que saber de medicina para esas cosas. Sí, mi esposa más o menos, yo le pregunté cuando ¿sabes que nos mandó el mensaje? Ujú. Dice, sí, es un estudio de, ya me dijo, eh, lo que van a hacer es checar que respire cuando duerma y qué tanto baja su intensidad cardíaca, su actividad neuronal. Y pues así como, es que no sé, porque el problema está en la garganta, ¿me entiendes? Se inflama y ya no deja pasar el aire. Entonces puede ser que le manden algunos medicamentos como bronquiodilatadores y esas cosas, ¿no? Ese tipo de cuestiones, pero o que le manden oxígeno también puede ser mientras duerme. O sea, tal como tal, un medicamento no sé si existe. Yo Eh, tampoco sé mucho. Bueno, es que también depende. Por ejemplo, a mí hace tiempo también decían, bueno, igual tengo problemas de trastorno de sueño. Ujú. Y igual alguna vez me decían, es que parece que no respiras en ocasiones. Y por ahí hubo un médico a que me dijo, dice, oye, ¿qué tanto consumes de carnes rojas? Ajá. Y yo, pues nada, casi. Me dice, ok, dice, del estrés, ¿cómo andas? Yo, La pues de madre. la tristeza, ¿no? O sea, que hasta el tope, como debe de ser. Y me Eso dice, nunca falta. Ese. así, pues si me va a decir que no me estrese, pues, está cabrón. Y me dice, no, 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 dice, es que lo que pasa es de que, dice, en las carnes rojas, principalmente en pescados, Ujú. extraen un montón de omegas y minerales, bla, bla, bla. Pero entre ellos los complejos B, ¿no? Ujú. Dice, entonces te vas a tener que inyectar este mes, esperamos 2 meses, 3 meses y otra vez y nos vemos aquí en medio año. Y sí, más o menos me ayudó, pero por lo mismo del problema del sueño, ese que tenía déficit bueno, de vitamina B. Pero te digo, en el caso de Toño, no sé si sea por alimentación o ya sea también, porque el cerebro es grasa, Sí, es que es entonces una gran cantidad, por eso te decía, es una gran cantidad de energía la que desprendemos cuando leemos, estudiamos, escribimos. escribimos. Entonces sí, ¿no? Es una actividad muy, al parecer no es muy desgastante físicamente, pero sí, ¿no? Fíjate, y también apenas en el fin de semana, o fue el lunes, el domingo, él me informó que se había muerto un profesor de lógica Ujú. de la universidad. Estaba entre los primeros lógicos de México y entre los 10 del mundo. Un lógico excepcional. Muchos de mis compañeros que cursamos con él, algunos no pasaron su clase. As- No la pasaban porque es como si fueran las matemáticas, pero o sea, sí es algo, tiene que ver con las matemáticas, pues, pero es como el origen. Y el profesor era un, un- un, una persona muy tranquila, muy reservada. ujú. Y cuando Toño me mandó el mensaje, yo dije, pues aprovecho que estoy trabajando, paso mañana al velorio, no hay bronca, le digo a mi esposa y como vaya.
Y ya me regreso, pero me dice Toño, no, es que es muy reservado. Dice, pues, la familia pidió que fuera todo muy discreto. Y ya me puse a pensar, híjole, no manches, está cabrón. Todos los profesores que nos dieron, o la mayoría de los profesores que nos dieron clases a nosotros, los de mi generación, pues poco a poco van yendo, ¿no? Es decir, y para llenar a lo mejor la plaza, para reemplazarla, está un poco difícil, ¿no? Sobre todo, y eso me hizo pensar, ¿no? Toño también y anda. Ahorita con lo de sus estudios dije, ay, como que sí se mueven las fibras, ¿no? Dices, ¿cuándo fue la última vez que vi a mi profesor cara a cara? Porque también con Campos me llevaba un poco, pero no. Es decir, sí, no éramos tan íntimos, pero sí tuvimos conversaciones fuera de la universidad, en alguna cantina, ¿no? Ya sabes, es allá donde se da. A lo mejor una conversación más fructífera, ¿no? Del conocimiento, desde mi punto de vista, y de los pocos profesores con los que pude hacer eso, ¿no? Toño y él, son dos. Por ahí también un profesor de allá de filosofía, que es Román, a lo mejor también con Huesca, que también ya murió, con el profesor, ahorita que está director, no me acuerdo cómo se llama, pero hasta fue mi asesor de tesis. Entonces, junto con Toño, ¿no? Fue uno de mis sinodales. Y eso me hace pensar, no, pues ya, ya crecí, ¿no? Y poco a poco se va yendo la generación que nos formó. Como la muerte te pone en contacto así como que te dice, oye, y no los disfrutaste porque dan ganas de regresar al colegio, al tiempo y decir, hijo, que no lo intenté antes, ¿no? Así como con Toño. Bueno, Toño sí he conversado más con él. No sé, a lo mejor me queda de ver otras cosas. Vamos a ver. A lo mejor la distancia ahora ya es un impedimento, pero cuando estábamos allá, no, era algo bueno, agradable, ¿no? Los encuentros que teníamos, las charlas, turnas, que eran vespertinas, pero se prolongaba hasta la madrugada. Luego ya, pobrecita de su esposa también ya andaba preocupada por él. Fíjate, no conozco a su esposa. Así. Yo nada más la conocí una vez, una o dos. Ujú. Creo que sí, 2 veces creo, pero nada más es así como de buenas noches y ya. No por una experiencia casi traumática. Ah, sí. Porque pues igual, ¿no? O sea, de esas o sea, iba a lo de Radio WAP. Imagínate en aquel entonces. Ajá. Y creo que hubo por ahí en esas fechas, un 15 de septiembre, una fiesta, convivencia o algo así de la Facultad de Filosofía. Ajá. Y entonces saliendo de ese convivio, se nos ocurre agarrar el primer taxi que pasaba por ahí. No, nos dieron un montón de vueltas. Y te sentiste incómodo. No, deja de incómodo, o sea, pues, era un asalto. Ah, sí. Sí. Y ya ves el Toño, ¿En serio? No, en serio. Entonces, pues, bueno, a mí me taparon, más o menos sentí en la cara como si fuera una gorra. Y el Toño lo querían tapar con su sombrero, porque en aquel entonces llevaba sombrero. Decía, no, me tapen, pero pues ya estaba media. Ajá. Y ya, Ajá. afortunadamente, digo, no nos hicieron nada. Pero, pues sí, ya cuando llegamos caminando, porque nos dejaron, pues sí, algo lejitos, pero todavía llegamos caminando Pero sí los a su asaltaron. casa, sí. Bueno, estuvo medio raro. Porque ya al otro día
eh, haz de cuenta que tenía yo su cartera en mi mochila. No Ujú. sé por qué lo dejaron ahí. Pero ya fue hasta el otro día, o sea, no yo no le encuentro explicación. No me acuerdo si se llevaron su computadora. Llevaba Ujú. él bueno, una laptop chiquita porque pues ese día grababa en Teleciudadana y grababa y y también en Radio Web. Entonces tenía su, Ujú. pero yo por cierto también llevaba la mía, pero esa vez, no sé por qué, pero la dejé ahí en Teleciudadana. Pero bueno, ya cuando, o sea, se llevaron o tiraron todo. O sea, yo lo que traía en mi mochila, todo, copias, todo, todo, ¿A ti te todo. tocó todavía ir entonces a Tele Ciudadana? ¿Es el que estaba en la Cojota o no? Ay, en la cocota. Ajá. Entonces sí, Enfrente, ¿no? En el chino. ya platicando con el tiempo, pues sí fue así como que algo muy raro porque, o sea, no nos hicieron nada, pero nada más como que nos espantaron. Fue así como, no, estuvo medio raro. Porque no, o sea, no fue ni asalto. O sí fue asalto, pero no pasó. O sea, no sé. No sé, no O sé sea, no cómo se llevaron hasta describirlo. la compu, ¿no? Pues sí, es que es lo que me dijo él. Te digo, y lo que no me gustó a mí es de que me pusieron su cartera así y ya cuando se la di, me dice, oye, no manches, pues tengo todo aquí, ¿no? ¿Por qué lo echaron Ah, en tu mochila? Y yo, pues, no sé. Bueno, ¿qué mochila? Y ya pues ahí quedó, ¿no? Como experiencia. Pero sí, digamos que del todo tranquilo, ¿no? Yo creo que me quedé más espantado que él. viejo hombre, el lobo hombre. Digo, como viejo lobo de mar. Exacto. Ay, me decía, ¿no? O sea, y yo, es donde te digo donde conocí a su esposa, porque pues ya eran como, no sé a qué hora de la madrugada. Y ya, yo no sabía ni dónde vivía, esa vez llegué. Ahorita si me dices dónde vive, no me acuerdo, porque nomás entré. A esa hora no se Ya lo ve pasaste a nada. dejar. Y me dice, bueno, pues ya mi esposa o yo, no me acuerdo. Dice, bueno, ya te pedimos un taxi. Y yo así como de, ok, me acaban de asaltar en uno y me voy en otro. Pero ese es de confianza, es que también hay taxis de confianza. Pues sí, o sea, ya me subí al taxi y todo. Y ya y dice, oiga joven, dice, lo veo medio raro. ¿Cómo? Dice, sí, dice, como pálido. Ya medio le comenté, digo, no, es que ahorita nos acaban de eso. Hijos de su no sé qué, bla, bla. Y así como que después dije, ¿a qué le dije? ¿Qué tal si es uno de ellos y ahorita que la vuelta otra vez? Pero no, todo relax. Ya llegué y todo. Pero sí, sí me quedé un poquito espantado. Sincero, el Toño no, ¿No? creo que ni le afectó otro día, o los 2, 3 días, lo vi normal. Yo todavía pensaba o sentía que me estaban siguiendo en la ¿En verdad? calle. Sí, sí sentiste gacho. Bueno, es que también tus niveles de estrés están a otro No, nivel. es que al otro día ya iba caminando, o sea, porque tenía que estar, en la facultad. Yo me acuerdo que pues fue viernes pasado. Tenía que ir. Entonces, pues sí que tengo que ir a fuerza, ¿no? Sí. Tenía que llegar a las 9 de la mañana. Y voy por la 9, la, sí, la 9 norte y que es la 8 y la 6, eso. Ajá. Y escucho un bocho. Y me dicen, hey tú, voltea, cabrón. Así. Y yo no volteé, ¿no? Dice, tú, cabrón, el de la mochila, ya, pero así, literal, así, dijeron todo, ¿no? Las características. Y me dijeron Ajá. gordo, me dijeron negro, o sea, así dije, no, pues sí soy yo, ¿no? Ya, oye, o sea, Ya, lo oyeron, ya que yo agarro, paso. no, pero escuchaba que venían en un bocho, porque pues, es muy, característico el motor del bocho, ¿no? Y ahí venía Ujú. despacito, 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 y dice, te estoy hablando, hijo de... Y no volteé, que me doy vuelta en contrasentido sobre las 6. Ajá. Y ya de ahí, es bien que escuché que dice, ahorita lo agarramos en la otra, y se escucha que aceleran. Ya que me hago pato, que me voy metiendo en tiendas. Y me metí a la Victoria, pues también ahí. Me hice pato un rato. Ya Ya.
Llegué a la facultad y ese día salimos normalmente o salíamos a las 2 3 de la tarde. Es un compa, dice, ven, vamos a jugar maquinitas. Y yo, no, que ya quiero llegar a mi casa. Pero pasamos a jugar todas las maquinitas. O sea, como que estuvimos dando vueltas por ahí para que me distrajeras. Pero sí estuvo interesante esa experiencia. Pero te digo, Antonio, como si nada. No sé si ya le había pasado a. No sé. Además, lo que me Yo digo, decía sí, que eran gajes del oficio. Yo, pero ¿cuál oficio? sí, 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 como decía mi mamá, si andas de cabrón, No, es que espera. en aquel entonces, yo hacía así como transmisiones. Ay, ¿cómo se llamaba? Era una aplicación que ya después se volvió de paga, pero en aquel entonces era gratuita. Ajá, Y lo transmitía por Facebook. O sea, era como que indirectamente por Facebook. Y ajá. empecé así como que echarle tierra a Moreno Valle en aquel entonces. Entonces empezaron con 5 6 de repente ya tenía hasta 80 escuchas, ¿no? Y me dije, y yo eso no lo sabe el Toño. Y yo me quedé así de, ¿habrá sido porque hablé mal del Moreno Valle? Digo, no creo, pues 80 personas, nada, ¿no? Sí, pues sí, ¿no? Es un poquito. Pero pues, quién sabe, ¿no? Quién sabe. A alguien no le gustó que hablara mal de él y no él, pero sí, alguien por ahí, fan Del Moreno del Valle. Moreno Valle. Dice, mira, vamos a darle un por hablador. Qué vale, ya, pues, Son, ala. son teorías conspiranoicas. Creo que hayas pasado eso. Pero sí, fue medio raro, chistoso, viéndolo en perspectiva. Y pues te digo, Toño como si nada. Pero te digo que ahorita esto que le está pasando, sí le ha de preocupar, pero por lo menos por fuera, siempre como roble. Sí, me parece que él de por sí es temerario, ¿no? Se mete en lugares a donde uno se mete, ¿no? Tú dices, ay, no. Y hace cosas que al parecer uno piensa no están mal. Al parecer, digo, porque no de todo, ¿no? También tiene otro chip, ¿no? Es interesante. Fíjate que yo también recuerdo así una anécdota del Toño, que bueno, ya regresábamos, ¿no? Fuimos a dejar unos amigos, unos compañeros y regresábamos de camino a la casa. Y no sé por qué nos desviamos y no sé por qué motivo. Pero de repente un camión de carga, no sé, yo iba en el carro, me metí por la lateral para poder meterme otra vez ahí como si fueras para Maluca, en vez de que eh, en el entronque hay una lateral, ya que ingresas como si fueras para el estadio otra vez. No me acuerdo cómo se llama el bulevar. Ujú. Y en la lateral sí estaba un camión y me dice Toño, no, 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 dice, espera, se paró el camión, no, ahí en la lateral. Era sospechoso porque no había ningún ahí no hay fábricas, más bien es como son unidades habitacionales. Que no, Ujú. te da reversa y busca otra manera, dice, porque seguro este cuate es sospechoso. Más vale prevenir que lamentar. Y ya lo hice, ¿no? Y me dijo, no, es que si tú supieras, me dijo, lo que hemos vivido, entonces. Y ahora que cuando comentas esto, digo, pues puede ser. ¿No? Y entre muchas otras, como por ejemplo el ir a. Yo no conocía, y si me lo pones ahora a recordar, yo no conocía el famosísimo Levantamuertos en Puebla. Es Ah, una bebida que según él preparan ay, no me acuerdo si en Xonaca o en el Alto, en el barrio del Alto. Entonces me llevó, o sea, sí, también en unas.
de esas conversaciones que se prolongaron. Dice, tú pides uno y vas a ver, se te levanta. Y si ya me dio el testimonio de varias personas. Y te juro, si me dices ahorita dónde está, no me acuerdo. Que tantas cosas que aprendí con, bueno, que he aprendido con Toño. Y más que, hay anécdotas. Y bueno, pero pues estamos hablando como de Toño como si ya estuviera. No, pues cuando lo escuche que se vea que es él, aunque no esté en la transmisión ya de que el jueves o el 8 de va a estar, pero Ya que complete las anécdotas. este sí es interesante porque, o sea, por ejemplo, ahorita estas transmisiones pues parten mucho de eso, ¿no? De quienes de alguna u otra manera pues ahí seguimos. Por ejemplo, a mí al principio me costó mucho trabajo adaptarme un poco a su manera de preguntar, por ejemplo, ¿no? Siempre era con una provocación, ajá, esa es la palabra. Entonces, como siempre intentaba provocar, siempre. Entonces la respuesta iba más o menos en esa línea. Entonces, al principio yo me molestaba. Ahorita ya me río, pero al principio me costaba mucho trabajo. Y ahorita, pues a veces escucho las ediciones y luego digo, Ajá. no manches, lo estoy interrumpe. Eso cuando recién lo conocí no lo hubiera podido hacer, ¿no? O él no me lo hubiera permitido, ¿no? Pero Ah, es que también era otro formato. ¿Te acordabas de los formatos que manejaba él, no? O sea, era muy radio. también, Era una revista diferente también. no, o sea, me acuerdo Era que más, era más eh, como cultural. Y esta ya la veo como más política, ¿no? ¿Cómo ves ahorita en México el árbol de los mil frutos? no, es que, a ver, uno, los derechos de autor no permiten hacer lo que él hacía antes. Ah, claro, que era meter. Él, por ejemplo, ponía, bueno, me acuerdo que él platica que hizo el programa con otras personas antes, pero dentro de México el Árbol había como proyectos así como de satélite, o sea, alrededor de él. Y Ajá. me acuerdo que, ay, ¿cómo se llama el vulcanólogo? Se llama el vulcanólogo. Era muy famoso en Puebla años. No me acuerdo. Aquí lo tengo. Bueno, hasta lo tenía en Facebook, creo que ya hasta me eliminó de Ajá. amigos. Pero que tiene una voz así toda. Bueno, ahorita me acuerdo de su nombre. El punto es que eh, hacían, ¿cómo se llamaba? Corriente alterna. Algo así se llamaba el programa. Y ellos lo que hacían era discutir, pero Ajá. dentro de esas discusiones ponían propuestas musicales, pero era así como de yo traigo esto y tú traes esto y vas a fundamentar el por qué trajiste esta propuesta musical, ¿no? Pero Ujú. te digo, te hablo de hace, ¿cuántos años? ¿15 años? No más. Sí, no, más o menos. Y entonces se terminaban, pues sí, enojando, ¿no? A veces de que no, eso no es música, eso sí es jazz o no, sí, o sea, cosas así, ¿no? Y entonces sí había discusión siempre, pero con el contexto, ¿no? En este caso era la música. Después, ya él nada más presentaba la canción, hacía reflexiones. Y en México del Árbol de los Mil Frutos también más o menos fue así hasta que tenía invitados, que era donde se ponía más importante. Y ya de repente, ya desde la pandemia para acá, Ajá. pues se convirtió en este formato, ya más político. Sí, que es un proyecto con ese fin, ¿no? De analizarlo. Bueno, por lo menos el podcast, ¿no? Porque si nos ponemos a ver no sé, los formatos que también manejaba México el árbol de los mil frutos cuando estaba en Radio WAP, ¿no? Pues también no se podía. Política no era tema de conversación. eh, o a lo mejor sí Toño siempre ha sido irreverente, pero Pero sí tenía eh, una línea muy, tenía.
lo tiene pasado. una línea más basada en las ideas y hacia la cultura, ¿no? Que surgió así como la cultura. Pero ya cuando surge este proyecto con nosotros dos, te acordarás, ¿no? Que llama, y más en la pandemia. Ya había surgido anteriormente, ¿no? Igual como un podcast de fomento a la filosofía, a la investigación, a las ciencias, a la cultura. Pero este que tenemos ahorita, y que tal vez el espectador que esté escuchando, pues sí surge con esa intención, ¿no? De los temas que se van dando o desarrollando en el panorama social y político, pero también ahí metiendo también otras cosas, ¿no? Como por ejemplo historia, filosofía. Eh, Invitados hemos tenido a muchos, ¿no? Paola, ahorita no me acuerdo bien del nombre, pero José Revueltas, o sea, sí hemos tenido una gran variedad Sí, de los su programas. hija de... Ajá, José Revueltas, ¿no? Dedicado programas hacia ese tipo de esa índole, ¿no? Y hacer reflexiones sobre todo de conceptos, ¿no? Y que se manejan mucho, a lo mejor, ahora se utilizan en la política, pero no eran totalmente políticos, tal, ¿no? O no se habían utilizado hasta así. El de soberanía sí, ¿no? Pero ese queda muy en el, como en la historia de la política mexicana, la soberanía es importante, ¿no? Pero, por ejemplo, el amor, ¿no? La comunión, incluso la historia, ¿no? Son cosas que aparentemente ajenas a la política que se hacen por, otra vez incluso la filosofía y, y otros conceptos que yo a lo mejor en algún momento quise rescatar, eh, sobre todo cuando había la confrontación en la pandemia con los opositores, que era, es el de la disonancia cognitiva, ¿no? Ese estaba chido. Pero bueno, y los hemos estado haciendo y creo que Toño es el que provoca, como tú dices, preguntas. Fíjate que yo sí estaba acostumbrado a sus preguntas. En las charlas era así, ¿no? Y a cada rato, como tú dices, interrumpirlos. Y esto es más como un formato de charla, ¿no? En donde, que también, ¿no? Claro, o sea, no lo hemos hecho tan de charla, porque así quedamos al principio. Hay que dejar de hablar al otro, no hay que interrumpirlo tanto para que no se acabe ¿cómo se dice? De transmitir la idea que está hablando, tomando la palabra. Entonces, si usted ve el formato, pero no lo hemos seguido así. Tratado de seguir porque también a veces nos interrumpimos, ¿no? A lo mejor no de manera abrupta, pero sí. Cuando quieres decir algo, oye, ¿y te acuerdas de esto? Oye, no sé, incluso hasta ha habido programas que tú también me los escucho, o luego cuando los reproduzco, en donde le estoy pregunta y pregunta a Toño y a Toño, oye, ya. O tú, ¿no? También, como dices. Eh, yo digo, ay, ya me pasé de lanza, debería haber dejado hablar a Toño un poco más. No, pero yo pensé que no iba a querer. Ahorita, si ves el WhatsApp, te vas a encontrar una sola. Yo pensé que no iba a querer, porque desde hace años, recién cuando llegué, yo le comentaba, no nada más él, sino muchos de los que conocí ahí en la caja de cartón, eh, me decían, no, es que eso no es radiofónico. Sí, tienes razón, ¿no? O sea, Sí, claro, a la y es hora lo de la que lo decía él escucha, también. si no hay esos espacios de silencio y que le des la oportunidad al otro de hablar y así, pues no se entiende nada, ¿cierto? Pero a veces sí, y sobre todo en los últimos meses o años, sí se busca un poquito eso para generar, ¿no? Como esta búsqueda de la atención del que está del otro lado. A ver, más que me desespere, porque no tiene que ser todo el tiempo, sino en momentos clave. eh, a ver, por qué se están interrumpiendo? O sea, ¿qué es tan importante que hasta parece que están discutiendo? Entonces sí, sí es a veces necesario, pero no todo el tiempo. Entonces como que ahí más o menos la vamos llevando. Y yo pensé que Toño no iba a querer al principio, porque yo se lo propuse a otros, porque era que ya después del servicio social y me quedé un rato, pues era el que se quedaba en la parte técnica como ahorita, ¿no? Y se los propuse a varios.
interrúmpanse, que sea de verdad un diálogo, ¿no? Una conversación, un Y, debate. y fíjate que cuando iba yo a la caja de cartón, así pasaba, pero tras bambalina. Ah, Te exacto. acordarás, ¿no? Que ya, y luego ya nos decía, ya Toño decía ahí, y estaba chida la conversación y todo. ¿Quién Se está grabó? poniendo interesante. Bueno, así, y, yo- y sí, también lo interrumpí ahí, ¿no? Pero no me decía nada porque sí era interesante lo que decíamos, ¿no? O bueno, al menos para nosotros y ya, para los espectadores, pues ya, quién sabe. No, hasta ese, yo recuerdo que en la caja de cartón ya tenía una buena audiencia, Toño. Llegaba, sí llegaba bastantes comentarios. Y, y cuando, o sea, fue lo de la pandemia y se trasladó a este sistema digital, que tú eres el que comandas todo en este caso, el que editas, o sea, pues, si nos están escuchando aquí, el que hace el trabajo rudo es Koyomani, creo que siempre lo hemos recalcado, pero es como el trabajo que no sabemos hacer nosotros, porque pues, estudiamos filosofía, soñadores, ¿no? Pero fíjate que cuando más o menos sé cosas, ¿no? Pero no, tampoco una transmisión y como depurar el sonido, todas esas cosas que se hacen, eh, que pertenecen a una generación en la cual nosotros estamos transitando. eh, Apenas tuve contacto con una amiga y le digo, acuérdate que nosotros, nuestra generación, todavía jugaba con canicas. No jugaba con los celulares, pero también jugaba maquinitas, o sea, te das cuenta, ¿no? Nuestra generación es pasar de lo análogo a lo digital y creo que Toño también no ha sufrido eso, de lo análogo a lo digital, pero pues hay en la actualidad hay generaciones que no, o sea, es 100% digital, ¿no? Y tan solo veo a mis sobrinos, ¿no? Y creo que es interesante, ¿no? El recalcar esto, porque como tú dices, los programas de la caja de cartón pues, eran harto distintos, ¿no? Había más oportunidades de meter cosas sin que nos jodieran los derechos de autor, el copyright de YouTube. No, pues de todos lados. O sea, por ejemplo, eso de copyright, eh, pues, es una línea muy delgadita que hemos intentado como que romper y a la vez mantenerse alejado de. Porque al principio Antonio decía, tú ponlo, ¿no? Y yo así de, va. Después no se escucha nada, ¿no? O sea, ha sido un aprendizaje en todo el camino, ¿no? Porque yo era al principio yo era muy no, no se puede. Ah, pues todavía ni lo intentamos, me decía. Todavía ni lo intentamos y ya me dices que no se puede. Bueno, pues ya sí, déjalo. Entonces dije, no, Toño es como santo. No ver, no creer. Entonces lo lanzaba y me decía, oye, en esta parte no se escucha. Oye, en esta parte quedó así. Oye, le digo que ya te había dicho. Y ya es como más o menos el aprendizaje se ha dado todo el tiempo al grado que dice, bueno, tenemos que proponer algo distinto. No tenemos que depender de terceros. Nos vamos a crear contenido. Y de ahí pues se ha ido construyendo lo que ahorita está, ¿no? O sea, sí hay herramientas, pero no dependemos ya de ellas, ¿no? Porque hubo un momento en el que sí se dependía de terceros, ¿no? Pero ahorita ya es de, vamos a poner un tema, vamos a fundamentarlo lo más posible, ¿no? O distorsionarlo en todo caso, pero siempre llevarlo Sí, al ámbito de la filosofía, ¿no? Que es quedarnos sí. con más dudas, ¿no? Que Fíjate que respuestas. hemos tratado de hacer ese ejercicio, ¿no? El de crear dudas, el de tal vez jalar para un lado, sí se ve, ¿no? Como que somos más pro Morena, que también hemos sido críticos de Morena eh, en debido, con su debida reserva, porque no todo está bien, ¿no? Hay que ser sinceros, hay cosas que están mal, Sí, es muy mal. se tienen que ir depurando y exigimos parte de Morena y del movimiento que haya una oposición interna por la salud de nosotros como pues seguidores, ¿no? Del proyecto y no, no militantes, seguidores, que nos interesa lo que hacen, ¿no? Como debate.
E incluso, ¿por qué no? Si de este programa sale una aportación, ¿no? Al proyecto, ¿por qué no proponer? Y lo hemos hecho, ¿no? En los diálogos de educación, en estos diálogos que eran pre al proyecto que tiene ahora Claudia Sheinbaum, eh, en ese ámbito, en el de la nueva escuela mexicana, se llevó un proyecto. Recordarás que fuimos a la Ciudad de México, tal vez tú no, pero nos propuso Toño ir a la Ciudad de México, fuimos con mi compañero Roberto, otro Roberto, y ahí estuvimos participando un rato. Luego nos quedamos atorados ahí en el regreso a nuestras casas más de 3 horas porque llovió. Y hemos tratado de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Que este programa no sea así como que... Lo que sí me gustaría ver es más debate todavía, ¿no? O sea, que no nos quedemos solamente con nuestras ideas, que tal vez alguien de la oposición se una a decirnos, no, ¿saben qué? Estamos mal, mira, fíjate de esto, fíjate de lo otro. Tal vez nuestro espíritu crítico lo hace, pero lo hace, bueno, yo me he escuchado los programas un tanto reservados, ¿no? Deberíamos de hablar a lo mejor un poco más de eso, de rebatirle a Toño, pero es que también Toño tiene un gran conocimiento de los temas, nos gana, ¿no? En ese sentido. Tendríamos que talachearle más, ¿no? Y tratar de inmiscuirnos más, y que lo hacemos hasta cierto punto. Sí, pero sí es complicado porque, bueno, en mi caso me ha sucedido mucho que luego digo, bueno, creo que le di el clavo en un tema importante, ¿no? Y ya luego cuando viene, digamos, argumento, por ejemplo, histórico, ya de ahí empieza a romper todo lo que dije antes. Bueno, si es teórico, saca algo mucho más, digamos, como antecedente a lo que yo traía. Si es en cuestión metodológica, me dice, no, pues acá este método es más eficiente que este. Yo así de, bueno. Entonces está un poquito complicado. Que no es una cuestión de ganarle, ¿no? Sino como dices, debatir. Pero en algunas ocasiones sí se ha logrado, y eso es lo que ha hecho que estemos acá, ¿no? Que los, los días que grabamos, a pesar de la hora, porque pues sí, grabamos ya, no, pues estemos entretenidos un rato, y esperamos que quien lo escuche, también en algún momento diga, ah, mira, no lo había visto de esta manera. O como dices, ¿no? Cuando presenta los programas, oye, están diciendo disparates, estos disparates, a ver, pero ¿por qué, no? Que Y sea, muchas veces se hace con ese propósito también, o sea, decimos disparates para ver si en una de esas alguien nos dice, estás mal, ¿no? Te equivocaste. Y, y no es recuerden, es una opinión. La opinión al fin y al cabo está sustentada en algo, una experiencia personal, ¿no? Muy subjetiva. Pero cuando lo llevas al plano de o sea que, fíjate, porque en filosofía estamos en contra de la opinión. Y es decir, o se nos maneja de esa manera porque hay como varios tipos de opinión, ¿no? La opinión que está más alejada de la verdad. Pero no, nosotros tratamos de opinar, no sobre la mentira, ¿no? Sino más bien dicho de la realidad. ¿Sí? Eh, Cuando está pegada a la realidad, es una opinión que puede ser válida o inválida, ¿no? Dependiendo de las diferentes perspectivas. Platón tiene y volvemos a la filosofía, ¿no? Platón tiene como una alegoría bien chida sobre eso, ¿no? Sobre la opinión en la famosísima doxa, ¿no? Y está esa alegoría de la línea, que de un lado está la razón, del otro la opinión. Es decir, que la primera entrada hacia la razón pues, es la opinión. Entonces, de esa manera, entre más te alejes de la verdad, es decir, nosotros vamos en contra de esa doxa o esa opinión que se aleja de la verdad, si te das cuenta, ¿no? Es decir, ponemos en contraste lo que se dice en los medios tradicionales, que estamos plagados de ello, con lo que nosotros vivimos en el día a día, ¿no? Con lo que vemos o con lo que sabemos, experiencias que hemos tenido, ¿sí? Y tal vez contrastando, ¿no? Esa doxa que se quiere generalizar como verdad, que no lo es,
Tal vez ahí encontraremos como un escaparate a esa opinión que te aleja de la verdad, ¿no? Y creo que ese es lo que se pretende también, ¿no? Como que poner un, ¿cómo se dice? Con un alfiler en pica, aunque sea eh, un penetrar un poco hacia la duda, ¿no? Es por eso que las preguntas que se hacen, o qué haces tú, ¿no? ¿Qué hace Toño? ¿Qué hace, en ocasiones hago yo? Pretenden que el espectador, si es que tiene la duda, pues comparta su experiencia, ¿no? Y la respuesta que le dio esa duda, para que se retroalimenten a lo mejor con nuestros disparates. Sí, Y que ¿no? diga, oye, el cuate está loco. Es que, a ver, ahorita que mencionabas la cuestión de la opinión, es el recurso más utilizado y que menos se debería de utilizar, pero que también nos da chance de que desde un sesgo podamos decir lo que queramos decir. Que muchas veces en un ámbito quizás más académico, pues tengas que estar con pincitas, ¿no? Eh, o que si lo vas a hacer, lo tomes de tal forma que se escuche objetivo, aunque quizás quien lo analice del otro lado se dé cuenta que, o sea, este análisis. Pero aún así, creo que algo que sí puedo decir que se ha modificado por lo menos en los últimos años y que eh, he aprendido o hemos aprendido, o no sé, yo puedo decir eso en experiencia, es hablar, decir, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy de una generación donde para todo te decían, cállate, ¿no? O sea, llámese el maestro, llámese cualquier otra persona, ¿no? Ahora Dice, imagínate nosotros. si no sabes, no hables, ¿no? Ese Coño, dicho era, híjole, de pan de todos los días en las oye, primarias. oye, oye, Toño también, o sea, vivió en la época de la primaria más tradicional, la educación más tradicional, golpizas, o sea, parte del cállate era la violencia física. Sí, psicológica, verbal, simbólica, etc, etc. Pero eso hacía que uno decidiera si quedarse con ello o lo que decían los, ¿cómo se llaman? Algunos teóricos psicológicos, de la parte psicológica, a partir de la teoría de la personalidad, se creaban personas antisociales, ¿no? Supuestamente. Pero pues tienen una función, ¿no? Que es no ir en contra de la sociedad, sino de las ideas, o por lo menos esa es la parte ideal, ¿no? Contra las ideas que están construyendo esa sociedad con la cual no está de acuerdo, ¿no? Desafortunadamente, hoy sí lo estamos observando, pero ya no hay, o esa es mi percepción, muy probable que esté equivocado, ya no hay esa eh, conducta que quizás uno espera, porque, por ejemplo, ahorita lo última que vi fue lo de la web, ¿no? Los alumnos cayendo en paro y todo, pero como que de repente, diría mi abuela, ¿no? Se salen del huacal y de repente, pum, los vuelven a meter y pareciera que todo se va a quedar igual, ¿no? Pero es la tarea de quienes nos atrevemos a decir algo, que aunque nada más llegue a poquitas personas, o dependiendo de cómo uno comparta su contenido, intente, pues, no modificar la idea de alguien, sino si es que se tiene la misma duda, si es que se tiene eh, una pregunta similar, si es que a lo mejor se percibe de manera similar, pues por lo menos diga, oye, eso que dijo, también yo lo pensé alguna vez, cuando no me acuerdo, por qué, no sé, en qué momento, en qué contexto, no importa, pero coincido con, ¿no? Y entonces, creo que ya con eso uno podría decir que lo que uno dice ya tuvo un efecto, ¿no? Que en otros años, insisto, hubiera sido muy difícil. ¿Por qué? Porque solamente las personas de élite que podrían tener acceso a una radio, una televisión, a un periódico,
no sé qué otro medio podría haber por ahí, hasta la misma música, pues podían de alguna manera hacer llegar ese mensaje hoy hasta el momento, ¿no? Porque parece que así como van las situaciones geopolíticas, la restricción hacia lo que es el internet va a ser muy distinto, ¿no? Va a haber ya más control, va a haber más eh, pues administración, ¿no? Del flujo de información. Pues por lo menos hoy se puede decir que todavía estamos libres, ¿no? Cosa que para muchos no les conviene, ¿no? Ahorita, por ejemplo, eh, digo, puedo decir, ¿no? Es absurdo que ahorita la convocatoria de la PUAP, eh, pues se supone que le pedían a los alumnos que terminaran el paro, porque si no iba a haber una afectación hacia los compañeros que quieren entrar de nuevo ingreso, ¿no? Y que buscan una oportunidad de entrar a la UAP y que este que por la toma de las instalaciones ya no se iba a aplicar el examen y bla 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 bla. Y ahorita sale que todo va a ser en línea, ¿no? Entonces digo, a ver, buscas Regalada. que me Es que es lo más regresen la práctico, pero. instalación y ahora me sales con que va a ser todo de manera digital. A Y ver, eso es lo que estábamos peleando porque no fuera, ¿no? exacto, entonces ahí la O sea, incongruencia, pero te digo, en otros tiempos uno callado, ¿no? No, es que la PUAP, ¿no? ¿Qué van a decir? Yo salí de ahí, me conviene que... No, ahorita es importante, como ahorita mencioné, hacer una crítica, por ejemplo, es que se llegara o se da mucho, ¿no? Está sesgado un poco por este movimiento de regeneración nacional, porque pues sí, estamos, bueno, en mi caso sí puedo decir que estoy sesgado poco mucho, pues bueno, también se vale no solamente echarle flores, sino también decir, oye, se te están muriendo, ¿no? Échale más agüita por lo menos. no, y fíjate que con eso de la UAP, es interesante que en el pliego petitorio general resalta lo que nosotros dijimos, ¿no? Eh, pero ya en la práctica, lo más próximo, como dijimos, era lo que se iba a tratar, ¿no? Es decir, resolver lo inmediato. Y creo que tal parece que el movimiento se queda en la inmediatez. Es decir, que lo expedito, lo que más me interesa a mí, no tanto en lo que me interesa en lo trascendental eh, social, no, en lo social político, ¿no? También. No funciona del todo. Entonces, eh, pero fíjate que sí, sí, como tú dices, ¿no? Ahora queda otro dato más para la historia, ¿no? Que este movimiento pone la llaga en el renglón sobre dos cosas desde mi punto de vista que son interesantísimas, que son necesarias analizar porque está en una crisis y depende mucho de eso la existencia no de la UAP, sino más bien dicho de la universidad pública. Una es la democratización de la misma universidad, ¿no? El sistema democrático que tanto se ve y con ello viene una serie de cosas, ¿no? Postulados más que tiene que ver con la organización, la administración y la justicia, ¿no? Y por organización y administración parecen cosas similares, pero no, pero la organización en lo que me refiero a los movimientos estudiantiles, ¿no? Me refiero también a la organización de los trabajadores, me refiero también a la organización incluso, ¿no? De lo mismo que tiene que ver con la sociedad, cómo se organiza la universidad con la sociedad. Un órgano, un orden, ¿no? El orden de la universidad, qué tanto lo tiene y qué tanto no. Por lo administrativo me parece que temas de corrupción de los últimos años y, y no solamente de corrupción, también de, de que no se trate como una empresa, dicho, ¿no? Sino que es como un enfoque más, ¿cómo decirlo, ¿no? Más de servicio público, que no quede en lo burocrático, ¿no? Entonces, que a eso tiende, como ya lo habías dicho tú en algún momento en el programa, ¿no? Tiende
se retroalimenta la misma universidad, ¿no? En lo burocrático es un animal que no se sacia. El apetito de la burocracia no es saciable, sino que se prolonga, se alimenta y se nutre. Entonces, en lo administrativo y sobre todo en lo judicial, es algo en lo que en los últimos tiempos es un clamor de la sociedad actual mexicana. En la justicia es algo que no se había tratado del todo en la UAP. Todos los movimientos piden justicia, ¿no? Justicia para los estudiantes de Ayotzinapa, justicia para el 68, justicia para los desaparecidos. En este caso es la justicia en general, es decir, el, y vuelvo otra vez, ¿no? Los reglamentos, los estatutos de la misma universidad, que empiezan precisamente por la democratización de la misma, o sea, todas tienen que ver, ¿no? O sea, van entrelazadas. Nos invita a hacerlas valer. Es decir, que opere la justicia desde un punto en el que haya alguien que la haga valer y que recordar que la justicia emana del pueblo, no al revés, ¿no? Que el pueblo tiene que estar subordinado a la justicia porque así es la ley y no se puede hacer nada más en contra de ella, no, tiene que cambiar, la ley cambia conforme a la necesidad de los usuarios, de a quien se aplica. A lo mejor estoy equivocado y vean, ahí están las sandeces, ¿no? A lo mejor un abogado me va a decir, no, es que tú no sabes qué es la justicia. Yo lo veo desde el punto de vista filosófico, a lo mejor hasta del sentido común, más común, en el que puede estar equivocado, pero de una cierta forma en la que me parece que se ha reflejado en la actualidad. Es decir, es el reflejo de la justicia, del sistema judicial arcaico y que se ha prolongado durante todo lo que yo llevo de vida. Por lo menos, y si no es anterior a mí, y así, ¿no? Esa es una herencia que hemos recibido nosotros, los que estamos ahora en activo, desde en la sociedad como, ¿cómo se dice? Eh, Económicamente activa, y la que no también. Pero a eso me refiero, ¿no? El sistema judicial es algo que se tiene que cambiar por la necesidad de los usuarios. Hablamos de temas de digitalización, etc, etc, y de la organización y de la administración y de la justicia, pero también de la educación misma, ¿no? Es decir, el hecho de que, como tú lo acabas de mencionar, se peleara porque no fuera digital el proceso hasta cierto punto, ¿no? De formación de los estudiantes y se sigue haciendo uso de ello porque es una herramienta que es más fácil acceder a ella en la actualidad. Y no solamente es más fácil acceder a ella en la actualidad, sino porque también es más fácil para los usuarios. Es decir, agiliza un trámite que podría tener que pasar por organizar quién va a dar el curso, quiénes van a hacer el examen, o quiénes van a ser los que van a ser los evaluadores, etc, ¿no? Ahorra mucho tiempo, mucha organización y te ahorras una lana también. Entonces, me parece que ese desplazamiento, ¿no? Hacia lo digital de parte de la universidad no es malo, siempre y cuando sea de calidad. Y para que una educación sea de calidad, pues tiene que haber ciertos requisitos, ¿no? La calidad, lo que se busca es la excelencia en la actualidad. Y la excelencia es un concepto que ahora reúne puntos que antes no se tocaban. Entonces, ¿como cuál, no? Como el que tenga un objetivo hacia lo pragmático, pero no lo pragmático simulativo, sino que la educación se vea reflejada al momento de que el estudiante salga. Y no solo en lo económico, sino más bien dicho en lo social. Es decir, que sea útil a la sociedad. ¿Cómo puede ser un estudiante útil a la sociedad? Porque desde el principio que inicia su proceso de inscripción hasta que egresa y cursa todo su carrera, me parece que se le ve como un gasto, como alguien que trata de superarse y pues, superarse en todo el sentido de la palabra, es que estás equivocado, tú eres pero tú todavía no eres alguien que tenga el derecho de valer aquí en esta sociedad, es decir, es un X, y como todos los que no estudian, pues son X, es decir, entonces cambiar ese paradigma, ¿no? Que se tiene sobre los universitarios, sobre la universidad misma. La educación tiene que ser no para mejorar
a lo económico social, sino pero para mejorar a la persona civil social, ¿sí? Es decir, que mejorar a la sociedad a partir de una formación personal, o sea, un profesional tiene que tener ese código ético, ¿no? Que emane del mismo conocimiento que está adquiriendo. Entonces, me parece que en la universidad, en ese punto, el movimiento destaca. Pero, e incluso, ¿no? Si te das cuenta, dentro de los mismos estudiantes o de la misma comunidad estudiantil, existen todavía los que creen que ese movimiento solamente era de flojos que no querían estudiar, ¿no? Y sigue habiendo ese tipo de comentarios, no mándelos a estudiar, ¿no? E incluso cuando se manifiestan las personas en cualquier ámbito de la sociedad, ay, ¿por qué afectan el trabajo de otros? Si hay personas que sí tenemos necesidad de ir a trabajar, todos tenemos necesidad, pero ninguno quiere luchar por equilibrar, l- equilibrar la balanza entre los que mandan y los que obedecen, es decir, tener las condiciones dignas para poder hacer nuestro trabajo. Entonces, existe una delgada línea que tal vez en este programa se ha tocado durante los últimos 2, 3 años que estamos en transmisión. ¿Cuántos llevamos, Coyo? Oh, Más, ¿no? Bueno, por lo menos de pandemia ya. sí, ¿no? Ya, ya, 5 años ahorita 5 años, en sí. marzo, por lo menos ya se cumplieron los 5. Ándale, no habíamos tocado ese tema porque no habíamos festejado el aniversario de México, el árbol de los mil frutos. Y ahora que es la conmemoración de Emiliano Zapata, de la muerte de Emiliano Zapata, se hace presente, a lo mejor recordar lo que hemos hecho en México, el árbol de los mil frutos, que salió de la nada, Coyo, ¿cómo ves? Pues sí, pero también conmemorar mira, Pata, pero creo que hay algo en común en eso, o sí lo que dije. La palabra servir, en este caso sería concepto servicio, eh, una actitud que tiene el mexicano, servicial. Y así podemos empezar a conjugar, ¿no? La palabra. Pero, ¿con qué fin? Porque ahorita cuando mencionabas ello, creo que es uno de las palabras los que tenemos que comenzar a modificar de ya. Porque me recuerda mucho a un momento los del PIAN decían, ¿no? Tenemos que exigirle a servidores públicos como fueran nuestros empleados porque están allí para servirnos, están allí porque son servidores públicos, pagamos y si no tenemos el derecho de correrlos y bla bla bla. A ver, la educación, pienso, no debería de ser como tal un servicio, porque si no, se convertiría en lo que vemos ahora, ¿no? A negocio. Podríamos hablar de ello con derecho, con medicina, con otros ámbitos, en el que eh, si se sigue viendo como tal, entonces no va a tener repercusión. Hecho por la tecnología. Para que algo funcione tecnológicamente hablando, tú no vas a buscar a un ingeniero, un programador, a un matemático para servirte, sino que a partir de lo que construya eh, el otro, pues comienzas a generar proyectos para ir a algo y que vemos que ya son cosas palpables y de lo que hemos hablado aquí en México, el árbol de los mil frutos, en el que podemos incluso hablar, como es Antonio, ¿no? De la conciencia artificial, ¿no? Ahorita en pañales la inteligencia, pero pues se puede apuntar hacia allá, ¿no? Sin embargo, el resto de las ciencias, y sobre todo las ciencias humanidades, como que no tratan de esa manera. Bueno, tú vas a dar un servicio.
Tú te vas a dedicar a cumplir ciertas expectativas, ciertos estándares, y si no los cumples, entonces no te preocupes, allá afuera hay otro. Entonces, el abogado tiene que dar un servicio, el psicólogo tiene que dar un servicio, el médico tiene que dar un servicio, el filósofo tiene que dar un servicio. Somos sustituibles. Y así, con esa visión de lo que es el servicio, pienso que fueron apagando o dejando sin argumentos los alumnos hacia los otros alumnos de la misma edad, con el supuesto de que querían regresar a clases, ¿no? Que vuelva lo mismo. A ver, ya regresaron a clases. Por ejemplo, yo puedo hablar en mi caso de psicología porque, bueno, ahí estoy siguiendo grupos de misma facultad, y lo primero que veo cuando recién entregan las instalaciones es un comunicado de la propia facultad de psicología diciendo: bueno, como está muy cercana las vacaciones, no nos vemos mañana X día de marzo, nos vemos hasta el 18 de abril, ¿no? Y así como, oye, entonces ¿para qué tanta prisa de que se acabara esto? Ahorita con lo de los exámenes, ¿no? Porque es cierto, o sea, bueno, en mi caso que me tocó en algunas ocasiones ser auxiliar en la aplicación del examen de admisión, pues los alumnos, o que los posibles alumnos, ¿no? O específicamente licenciatura en ingeniería, porque en realidad la UAP tiene más licenciaturas, en realidad son licenciaturas, no ingenierías, pues te veían como eso, ¿no? Como alguien que les ibas a facilitar algo. Si se perdían, pues acudían contigo y ya los guiabas. Si querían saber dónde estaba el baño, pues ya les decías por dónde. Que si les faltaba llenar algo del documento, te pedían ayuda para aclarar dudas. Ni se levantaban de su pupitre porque ya te llamaban de que acababan su examen y te lo entregaban tú, y tú ya lo ponías ahí en el... O sea, este concepto de servicio creo que es uno de tantos que se tiene que ir modificando, porque específicamente con el de los maestros, cualquier tipo de... hasta aquel que enseña un oficio, este concepto de servicio está haciendo mucho daño. ¿Por qué? Porque le quita, pienso, autoridad, le quita esta parte importantísima que es saber quién es el que enseña y quién es el que aprende, ¿no? Porque en muchas ocasiones esta línea ya se ha roto. Yo me acuerdo que mis primeras clases de filosofía en la prepa me decían: qué respeto. Poco a poco lo he ido construyendo, porque a la fecha no te puedo decir exactamente. Digo, lo podemos sacar de Wikipedia o cualquier IA, ¿no? Pero qué respeto, creo que es la construcción de muchas cosas que ahorita están totalmente distorsionadas, y que podemos ver que por esta lucha de querer un servicio y no un derecho, pues está haciendo que muchos terminen ya dejar de luchar, ¿no? O decir, bueno, ya luché, ya entregué, me quedo con la esperanza de que las autoridades pertinentes me hagan caso, cuando lo más probable es que den carpetazo, ¿no? Y entonces se vuelve un ciclo vicioso en el que pues la confianza pues termina siendo demasiado ingenua, y en la cual pues los cambios pues se van a ver pues muy opacos, prácticamente inexistentes. Y ese problema, por ejemplo en cuestión de Morena, pues ya no tarda en que se comience a dar, estas traiciones, llamémoslo así, al ver que no era lo que se esperaba,
pues entonces comiencen a corromperse, ¿no? Cuando se supone que había una línea muy clara de hacia dónde queríamos ir, de dónde venimos, hacia dónde vamos, a todas estas preguntas de las cuales parten de la filosofía. Y hoy vemos que estos conceptos que se han ido construyendo, que son muy dañinos para una sociedad, porque no se han construido desde el punto de vista de las mayorías, sino de unas minorías que les conviene que se siga viendo de esa forma. ¿Por qué? Porque se mantiene el control. Entonces vamos a empezar a ver cómo se va a empezar pues sí, a romper, ¿no? Todo lo que se ha ido construyendo y que pues parte de que a veces uno se quede sesgado en una opinión, pues es por la intentada, ¿no? Llamémoslo, de que se mantenga, ¿no? De alguna u otra manera una línea de conceptos que pues se mantengan con, con el resto de los que puedan escucharte, pero a veces la realidad pues te empieza a ganar, y esa realidad, como está contaminada por conceptos como estos, pues entonces comenzamos a justificarlo y comenzamos a tener conductas que nos van alejando de los conceptos que pensamos ya se habían modificado, ¿no? Por ejemplo, el de justicia. Porque, y con ello termino, justicia va a ser muy diferente para el que está fuera de una institución, por ejemplo la UAP, como el que está adentro, y como el que quiere que este concepto de justicia se modifique desde adentro y desde afuera, ¿no? Entonces siempre va a haber una lucha ahí interesante, la cual a la institución, la parte burocrática, pues siempre va a intentar parar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues lo que decía, bueno, o este maestro me comentaba, ese es el fin de poner una institución, por ejemplo en este caso una escuela, ¿no? Al principio, para ponerle un límite a conductas antisociales de una zona. Segundo, que se vea el beneficio y entonces todos comiencen a alimentar esa institución, porque se dan cuenta de que tiene una función y funciona. Entonces se convierte en servicio y después ya se defiende el servicio. Ya no importa quiénes lo usen o no, sino el servicio es lo más importante, hasta que se convierte en un elefante blanco y pues no se le da mantenimiento. ¿Por qué? Porque el mantenimiento se le daba a la parte burocrática y no en sí a la institución, y pues simplemente con el tiempo entonces valió todo. Entonces pienso que por lo menos estos dos conceptos de servicio, ¿sí?, hay que seguirlos discutiendo casi de manera permanente. ¿Cómo ves, Gonzalo? Y es que son conceptos que eh, van variando, ¿no? Te digo, o sea, la justicia tiene que ir cambiando paradigmáticamente, porque para empezar estamos en una era totalmente distinta a la era del paradigma, ¿cómo decirlo?, científico, ¿no? Estamos llegando a una en la que el paradigma estamos entrando al paradigma de la conciencia artificial, es decir, alguien que piensa las cosas no por nosotros, sino por sí misma, que no somos nosotros los seres humanos. Entonces, y que nosotros lo estamos alimentando poco a poco. Y miren, a lo mejor aquí recurrimos mucho a la historia, pero por ejemplo, en ese concepto de servicio, siervo, cómo modificó el sistema de esclavitud, ¿no? Y por ejemplo, el esclavo y el libre, por ejemplo, en la antigua Grecia, eh, eran considerados como una cosa, ¿no? No había como tal, eran servidumbres, claro, ¿no? Porque se les tachaba así, pero los conceptos fueron modificándose hasta que llegó la época medieval o el cristianismo, y entonces el siervo era a lo que se aspiraba a las personas comunes y corrientes, que no pertenecían al ámbito político, que no participaban activamente en la toma de decisiones, ¿no? El siervo era eso.
El siervo era que ya no era esclavo. Y de ahí viene el servicio, ¿no? Como lo conocemos en la actualidad. Y que hoy tiene una denotación diferente. Porque, más bien dicho, una connotación diferente. Porque el siervo o el que sirve como un útil, ¿me entiendes? Y se tiene que modificar, tienes razón, Coyomani, porque no es que los universitarios sean útiles o, no, o sean inútiles, sino más bien dicho es que deben ser activos, tiene que ver con la acción. Y por acción me refiero a lo mejor a una concepción íntimamente filosófica, ¿no? Con la filosofía de la acción, la filosofía de la acción a grandes rasgos, eh, aborda estos temas, ¿no? El sujeto, del ser humano, la actividad desde un punto de vista antropológica política tiene que ver con la actividad precisamente de los seres humanos y la sociedad que, que conforman esos seres humanos, la posición del ser humano en la sociedad. Entonces tiene una filosofía existencialista, una filosofía pragmática, etc. Pero, eh, por poner un ejemplo, ¿no? De toda esta reflexión filosófica, el de Hannah Arendt me parece una idea de las ideas que tenía que son bastante, eh, ¿cómo decirlo? ¿No? Son bastante buenas, son bastante nutritivas para el ser humano. El de la vida activa es un concepto que ha dejado mucho, ¿no? No solo a la filosofía, sino a las ciencias sociales. Y la vida activa tiene que ver con eso, ¿no? Un ser humano que no solamente es, como tú lo dices, ¿no? Alguien que solo se dedica al servicio para el dueño de una empresa o para que sirve a la ley o que sirve. No, el servicio que tiene la vida activa es diferente, sirve a los propósitos trascendentes de la humanidad y por trascendente me refiero al plano político, es decir, aquella actividad que trata de marcar una diferencia entre lo que se hacía y lo que se hace en la actualidad con fin al bien común, ¿no? Es decir, con el objetivo de obtener el bien común. Algo que el bien común es algo, ¿no? La dignidad, la paz, el orden, la armonía, etc. Y creo que es interesante recuperar todos esos. O sea, porque los sistemas filosóficos sirven para eso, para ordenar las ideas, ¿no? Estructurar nuestra realidad, darle a lo mejor orden a lo que pensamos, lo que piensa el sociólogo, el psicólogo, etc., ¿no? El político. Estructurarlo de tal manera que pueda ser plausible en las ideas, pero también en la realidad, en lo práctico. Y en lo práctico se encargan todas estas ciencias, ¿no? Todos estos saberes. Y, y creo que el inicio, ¿no? De estructurar todas estas ideas con la finalidad de hacerlo es precisamente que se valoren no solamente los conceptos, sino que se lleven a cabo. Porque no sé si te has dado cuenta, ¿verdad, Pollo? Pero todo esto que nosotros decimos, y yo lo vuelvo a recalcar, se ve en lo cotidiano, ¿no? Hay ahora una frase, ¿no? Que me dice, es un hombre que resuelve. Sí, estuvo de moda hace unos. Hace unos meses, ¿no? Él sí resuelve. O todas, bueno, es que todos en la sociedad, eh, como nuestra parte activa, yo a lo que me refiero, estamos dedicados a ese servicio, a servir, a resolver conflictos, y a eso me refiero con el servicio, ¿no? Es decir, el servicio tiene que ser activo en el sentido de que puedas resolver conflictos de índole grande, no trascendente, pero sí trascendente para tu vida y para la de otro, ¿sí me entiendes? ¿No? Entonces, no es solamente el que resuelve, ¿no? Más bien dicho, el que crea conflictos que pueden a lo mejor sacarnos de una zona de confort, ¿no? Eh, que no le conviene ni a él mismo ni al otro. Entonces,
A eso me refiero también, ¿no? Habría que, como tú dices, resignificarlo. Me perdí un poco porque mi conexión a internet es inestable. Entonces perdí algunas de las cosas que dijiste, pero dentro de lo que cabe, el universitario tiene como fin, pero no solamente el universitario, ¿no? El trabajador, eh, el estudiante de primaria, de secundaria, porque es una formación progresiva hacia lo que queremos, ¿no? Hay un proyecto. El proyecto es claro, el objetivo también, ¿no? Y ante los embates del mundo, porque ahora ya lo estamos viendo, ¿no? Los resultados de todos estos dimes y diretes, por ejemplo, políticas como la de Trump, ¿no? Que son muy agresivas, eh, providencialistas, supremacistas, tratan de hacer caer en jaque a todos, ¿no? Yo decía a lo mejor en programas anteriores qué es lo que iba a pasar con los aranceles y eso, pues estamos del lado de Estados Unidos, irremediablemente unidos. Y creo que yo decía, ¿no? La historia se vuelve a repetir. Iniciamos una vida independiente, soberana, democráticamente soberana, que la elección es así, popular, democrática, pero se hace valer esa democracia a través del voto efectivo y estamos luchando porque así sea en México, ¿no? Al vernos tan cerca de Estados Unidos, esa soberanía siempre, siempre estará en, ¿cómo decirlo? Como en duda, o más bien dicho, como en un estado crítico. Porque veamos los hechos, ¿no? Desde las precampañas, la posición opositora al al gobierno actual decía o anhelaba que Estados Unidos estuviera presente en México, ¿no? Ahora hay que ver que esa presencia de Estados Unidos nunca se ha dejado, ¿no? Y la presencia de México ahora en Estados Unidos es diferente. Es decir, la relación que tenemos políticamente es distinta, harto distinta porque parece que estamos subordinados a ellos, pero no. Ahora estamos ante una posición distinta. Me parece que, como yo lo mencionaba, ¿no? En el año, en el siglo XX, cuando arrancaba la, el proyecto de la Revolución Mexicana, estaba desarrollando, hubo una necesidad de legitimar lo que se estaba haciendo. Y Estados Unidos entró al quite, lo legitimó, pero se cedió en gran parte nuestra soberanía a él. Y no hemos podido alejarnos de ello. En la actualidad, eh, México siempre se ha visto como un aliado de Estados Unidos, pero también a quien más se le ha hecho hincapié en que se le va a someter, se le tiene que someter, y no se ha sometido en esta ocasión. Si vemos esta perspectiva actual, yo creo que a Estados Unidos le convino que México fuera su aliado, ¿no? No tanto a que a México le haya convenido que Estados Unidos fuera su aliado. Entonces, eh, de cierta manera forma un bloque de Norte de América fuerte como lo fue ahora en Oriente, ¿no? China, Japón, Tailandia se han unido en los últimos días. Eso es un bloque fuertísimo. Y por el otro lado, Rusia y la Unión Europea. O sea, esta guerra que aparentemente y que es bélica se ha trasladado a un plano distinto, al del dominio del mercado, pero también el dominio de eh, la política, ¿no? Y México creo que ha rejuvenecido la política mundial.
porque las formas son distintas, harto distintas, y ha nutrido desde ese punto al mundo y a América. Y sobre todo, ¿no?, a los países de habla hispana. España está muy al pendiente de lo que hace México, por ejemplo, en el proceso de elección de los jueces, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no le conviene al mundo que el Poder Judicial se transforme, ¿no? Eh, y entonces están ahí como viendo qué tanto resultará efectivo o no el hecho de que ellos cedan los gobiernos, ¿no?, tan añejos, tan acostumbrados al poder desde una perspectiva pues, más autoritaria. eh, eh, ¿Qué tanto van a ceder el terreno hacia esta política que está proponiendo México, en donde la soberanía resalte sobre todos los poderes? Es decir, que la soberanía popular o la del pueblo esté como eh, el espíritu que nutre a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que legitima a todos ellos, ¿no? Eh, desde mi punto de vista, este proyecto del mexicano es la culminación del ideal liberal del siglo XIX. Entonces, estamos apenas entrando ahí, ¿sí? Eh, ¿Hacia dónde vamos? Yo digo que sí pinta más como para que en algún punto lleguemos al socialismo, pero en unos años más, ¿sí? Estos son los primeros pasos que se están dando hacia eso, ¿no? Hacia hablar sobre un sistema de equidad comunitario. Todavía no hemos llegado ahí, ¿sí? Me parece que los valores que nos brinda, eh, por decir, la cultura capitalista en la actualidad, como el altruismo, la caridad, etc., ¿no?, han sido modificados y han sido llevados al extremo. Estamos viendo eso, ¿no? Entonces, me parece el- que México, el árbol de los frutos, de los mil frutos, haga, por ejemplo, toque este tipo de temas, ¿no?, que parecen disparates, como lo digo siempre, que parecen locos, nos hace reflexionar precisamente sobre la pertinencia de hablar, en este caso no solamente de la universidad, sino de un espíritu que está tratando de llegar a renovar todos aquellos conceptos, pero también todas aquellas ideas que parecen conceptos, pero no, porque son ideas que se quedan ahí en el plano de lo racional y que no es práctico, para que lleguen precisamente a eso, ¿no?, a realizarse en lo práctico. Entonces, el hecho de que hagamos este esfuerzo tuyo, Toño, que ahorita nos ha podido acompañar, eh, y que nace precisamente de este sujeto, de este maestro, que es Toño, eh, nos permite pensar en eso, ¿no?, como proyecto. La inteligencia artificial en la actualidad tiene un... No sé si Carlos Marx lo haya pensado antes, pero tiene un factor importantísimo en este sentido a revolucionar esa psicología, ¿no? Esa psicología que tal parece que no es irremediablemente eh, parte de nosotros, los seres humanos. Entonces, hay que ver cómo la inteligencia artificial o el avance de la tecnología, sí, va a darnos a nosotros los seres humanos la oportunidad de entrar a eso que tal vez un día pensamos imposible, utópico, el de una sociedad más equitativa. Pollo. Bueno, ya casi para terminar. Ahorita me acordé de, bueno, la maestra Carla. Ahora me invitó a como unos seminarios, una universidad, es privada, pero se llama Universidad Panamericana. Y
Y apenas hace unas semanas, un par de semanas, estas charlas online en el que participó, bueno, acá tengo su nombre, el doctor Rosero Villarreal, que es médico, pero digamos que de ahí se ha ido yendo la parte, ¿no? de la A partir de la bioética, como que ahí se fue metiendo en cosas tópicas y de ahí saltó o intenta, digamos, llevarlo hacia la parte de la ética y bueno, se habló sobre, o intentó hablar sobre inteligencia artificial, aunque de vista, como que por su misma formación biológica, pues se quedó más en la parte de la robótica que en sí de la inteligencia artificial. Entonces fueron así como pequeños chispazos este concepto, pero algo que sí me gustaría rescatar de lo que es de dónde parte el concepto de robótica, ¿no? Es, pues, es el, o de robot, que él nos mencionaba que desde Occidente, no recuerdo, era de, bueno, país, la ex Unión Soviética, que en, propusieron en principio, ¿no? Este concepto. Y ya después lo hicieron muy romantizado los. En realidad la traducción literal sería trabajo forzoso. La robótica en ese idioma europeo sería el trabajo forzoso, trabajo, o sea, el trabajo a fuerza. Entonces, eso, o de ahí partía, que es un robot. Entonces, algo, es una cosa que está forzado a hacer algo sin poner peros, ¿no? Prácticamente como si fuera un esclavo. Sin embargo, ahorita que mencionabas, ¿no? Esta parte de siervo y la esclavitud, ahí que mencionaste, me recordó a este otro concepto de robot, ¿no? En el que pienso, porque luego por cuestiones de tiempo no se llega al objetivo, ¿no? Tipo de charlas. Pienso que a lo que él quería llegar era que con la inteligencia artificial, pues era una especie como de revolución, ¿no? Y ahorita cuando mencionaste, ¿no? Que pareciera que quienes construyendo esto de la conciencia artificial no necesariamente son humanos, pues pienso que va por allí, ¿no? Los robots ya desde ahorita, pero va a ir afianzando con los años o décadas, la combinación de inteligencia artificial con los robots va a dar una especie de despertar para pues romper, ¿no? Con esta palabra con la que nacieron, ¿no? Que son aquellos que están forzados a hacer cualquier cosa, pero forzados a. Sería algo muy parecido al proceso de la abolición de la esclavitud, se le ponen entre comillas, ¿no? Así como hemos mencionado que hay que cambiar conceptos, hay que modificarlos o hay que reeditarlos, pues también hay algunas cosas que ya no se les llama esclavitud, pero pues hay conceptos que pues políticamente son correctos y pues funciona. O inclusive si uno los cuestiona, te tachan, ¿no? Haz mal porque de manera diferente. Entonces, más o menos por allí pienso que también la inteligencia artificial pues nos va a venir a enseñar, eso espero, positivo, cosa que no se, a que tomemos conciencia de la importancia
cuestionarnos todo el tiempo qué estamos haciendo, ¿no? Porque la filosofía, para fortuna de muchos, por hecho de pocos, y desafortunadamente para muchos, eh, pues no se le está dando la proyección que se necesita. Y te lo digo siendo psicólogo, en el que para mí, hasta cierto punto, conviene que la filosofía se mantenga. ¿Por qué? Porque hay muchos conceptos que se basan en esto del servicio, se basan en muchas ideas que se modifican, sobre todo en la parte laboral, en la parte administrativa, en la parte que no va relacionada específicamente con la parte clínica o educativa de la psicología, área social. Pues sí, les va a dar un calambre, ¿no? Cuando se comienzan a cuestionar muchos. Entonces, eh, es interesante ver cómo es que indirectamente las construcciones humanas, pues de alguna u otra manera van como que levantando banderas rojas y que si no ponemos atención o vamos a tener que esperar a que venga una máquina a oye, por ahí no es, que ojalá sí suceda, ¿no? Pero que sea de la manera más humana posible, aunque entenderemos. Pero el punto aquí es, y ya con eso concluyo, es que así como muchos programadores hoy revelándose, ¿no? Con esta idea de que van a ser, así como médicos también lo han hecho desde como, es más, hasta aquellos que son traductores, ¿no? No puede decir, bueno, es que ya ya todo, todavía muchos errores. En fin, pues así, la mayoría de las ciencias, es lo que yo le comento, pues tiene que comenzar a aprender quizás cosas que no necesariamente vayan relacionadas con, y que tenemos que ver la manera de cómo comunicárselo al, al estudiante, porque ya no es suficiente que tenemos hasta ahora, sino que el reproducir ya no funciona, sino tenemos que comenzar a enseñarle, independientemente de dónde está, a preguntar qué es lo que siempre ha estado, ahora sí como llevándonos un poco de la mano, ¿no? El preguntar, sea lo que sea, a veces como sea, sobre aquello de lo que ignoramos, porque es lo que nos va a servir para saber más y entre ellos saber que ignoramos todavía más cosas. Entonces, es la única manera en la que podemos construir, deconstruir, discutir o llegar a acuerdos sobre muchas cosas que pues hoy damos por hecho, ¿no? Y que tristemente, digo porque es tendencia a una compañera para colmo de psicología, donde le decía a los otros, ¿no? Es que ustedes no me representan, es que ustedes si supieran, ¿no? El esfuerzo que están haciendo mis papás, ¿no? El esfuerzo que están haciendo para que yo esté aquí, pues ya hubieran terminado con esto, ¿no? De que qué triste que padres, casi casi, ¿no? Que ella fuera superior a los estén apoyándolos, ¿no? Con este movimiento, sabiendo que perjudican a otros. Yo me quedé pensando que, bueno, llegamos a ese tipo de adjetivos, pues qué triste pensar que las cosas son así, o pensar que así han sido siempre, cuando en realidad ha sido una lucha constante para que quienes hoy tienen el privilegio, y lo pongo,
es un poco palabra, de tener algo, en realidad deberíamos de verlo como un derecho gracias a la lucha de otros que deberíamos de seguir nosotros. Entonces, pues desafortunadamente el sistema está construido de esta manera para apagarnos, para decir, bueno, pues ya lo hecho, hecho está, no hay más que hacer, que se mantenga lo más posible, y si no funciona, pues como ahorita Trump, ¿no? Eh, obligo a que se haga lo que yo quiera y regresamos a, yo creo que ni a la Edad Media, antes de la Edad Media, donde los conflictos eran comunes, nada más que con una diferencia, ¿no? Que normalmente en esos tiempos, quien pues se enfrentaba y confrontaba lo que decía, pues era el líder, ¿no? Hoy no, hoy mandan a los peones a la carne de cañón, en este caso a los ciudadanos, pues a sufrir por la idea que tiene aquella persona en la cabeza que pues puede o no funcionar, ¿no? Por lo menos hasta ahora no está funcionando, pero bueno, al tener esta estatus de presidente, pues por lo menos los más cercanos tienen que estar sí o sí de acuerdo, o por lo menos vemos a su vocera, ¿no? Ese de mañaneras que hacen allá, es que pues tiene que ponerse a capa y espada a favor de Trump. Y bueno, pues de ahí los piensan, creen que hacen algo similar que Trump y que quizás pues el no permitirse cuestionar y no permitirse hablar, pues les haga vivir consecuencias y nos haga vivir al resto consecuencias que no queremos. Pues bueno, sí estamos llegando al final. Ya para terminar, este, este, también se ha modificado un poco la forma en cómo llega el programa, porque antes lo hacíamos directo, ¿no? Bueno, tú en vivo. Ahora son programas pues, grabados. Ya Coyo nos va haciendo el favor de editarlos. Nada más recalcar, ¿no? Que este es su programa México el Árbol de los Mil Frutos. Lo espera aquí, como siempre, ¿no? Para que escuche lo que tenemos que decirle, pero también a lo mejor lo que usted a lo mejor ha pensado, pero no lo ha escuchado en algún otro lugar, o tal vez lo ha escuchado, pero nadie más lo se atreve a decirlo en público. ¿No? O por qué no, quizás algo que no quiere escuchar también. Ajá, también, porque sí, ¿no? También es interesante que nosotros también hemos hecho esa práctica, ¿no? Eh, yo no había escuchado ciertas cosas, ¿no? Tú tampoco. Lo hemos dicho aquí en vivo. Fíjate que no he leído porque no había escuchado esto. Siempre preguntando con la luz de preguntar, ¿no? Pero bueno, nos despedimos. México, el árbol de los mil frutos. Hasta la próxima. Dale, inicio, nada más échatelo así fuerte. Órale. ¿Me das entrada? 3, 2, no. Ya Ya estuvo. se. Hay una parte que, como unos 30 segundos, que no se grabó lo que decías. Ay, no, qué bueno, porque mis hijas estaban Entonces, hablando. voy a ver qué fue y voy a tratar de unir lo que se grabó. No fue mucho, pero sí fue así como algo falló Órale. aquí con el OBS, pero bueno, son cosas de la Y tecnología. yo también falló mi internet, pero bueno, no estaba yo al aire, estaba afuera, entonces ya no escuché, te digo, ya no escuché algo de lo que tú dijiste. A ver, y ya a ver mañana que no es el Toño, que anda con un humor muy negro. Pero bueno, Sí, ya lo vi. pasa así. Ay, no. No sé si escuche Esperemos esto, que, pero si lo escucha, va a decir, ah, me hablan de cabrones. No, este coño. esperemos que salga bien. Eh, a ver qué Bueno, nos. todavía está chamaco.
Ahí va, O ahí sea, va. yo lo veo en comparación de otra de otras personas que conozco de su edad, no, sí, está bastante activo. Tiene que venir a. Aunque ahorita lo hubiéramos obligado a que hablara desde allá. Pero no, quién sabe. Yo creo que ya le estaban diciendo que No, ya era hora de el estudio. y a lo mejor nada más dijeron: "No, pues ya duérmete". Órale, te apagamos la Ya luz y el internet. te apagamos el internet, así como yo con mis hijas. ¡Ya a dormir! Igual. Él Ay, él él es él no duerme casi. Alguna vez yo también andaba yo escribiendo y todavía ya andaba chateando con él. Pero ya tiene rato, ahorita ya no puedo hacer eso. no, ya no se debe no, ya no se puede ni se debe. No, ya no puedo, ya te das cuenta, mis hijas no duermen si yo no duermo, Eh, están ex- acostumbradas a dormir ahí. exacto. Bueno, ya son no manches. No, no es tan tarde como otras veces que hemos grabado. No, luego hasta las 12 nos vamos, pero ya son 11:22. Ya sale, Coyo. Dale, cuídate. Ahí nos estamos, poniendo en contacto. El viernes yo creo que ya, ¿no? ¿Verdad? Ya, No, es jueves. jueves para viernes. Yo les escribo y si no me responden, pues ya ni modo, ¿no? Apago Sí, la pero he compu. visto que también Toño ha tenido como problemas. Es que luego a mí me cambian el horario y ya pasó el jueves en lugar de miércoles. Ujú. A mí luego ya vengo cansado el jueves y ya me quedo dormido, ¿no? Antes. Si no, así Entonces ya dice que se quede nada más los martes, como era tradición. Ya después dan ganitas o hay un tema así muy, muy express, ándale, pues ya grabamos los. órale. Dale, Sale, ahí descansa, estamos. Igualmente, bye. bye.